Bueno, bienvenidos a un episodio más del podcast de Javier de San Pedro. No tiene nombre así muy interesante, Marga. Y darte la bienvenida, Marga. Muchas gracias. Marga Hope, decimos. Marga Hope. Marga Hope. Marga es la puta ama, sí, básicamente dicho. Ha sido cliente antiguamente, muy top. Yo creo que dentro de... Porque está Javier de Medicina China, ¿coincidiste con él algo? ¿O no llegaste? Vale, pues muy top a nivel como conocimientos, estructura. Todos saben mucho, pero me acuerdo mucha gente que comentaba en el Mastermind y siempre decía, es que cuando empiezan entre Ismael, Marga, Fine, no sé qué, hablar de cosas, parece que te quedas ahí y los que a lo mejor, yo me incluyo, entre los que a lo mejor era más sector fitness o eso, que a lo mejor el conocimiento a nivel espiritual o profundo no era tanto, siempre se quedaban, es que sentimos que somos normales de no entender estas profundidades de las que hablan. Y... bueno, ¿qué tal? ¿Estás todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Te hemos tratado bien? ¿Has disfrutado del café? Sí, Vale, con la genial. espumita y todo. Pues lo suyo era eso, el hecho de que sé que ahora has estado especializando también en parte a trabajar con personas que tienen negocios, a cómo enfocan todo eso, es algo de lo que creo que no se habla prácticamente nada. No sé si tú has notado como un freno en el hecho de hablar con gente con empresa que tienes que rozar, no sé si con la parte espiritual o con la parte del inconsciente, no sé cómo lo sueles mencionar. Es todo un trabajazo, porque como todos los emprendedores y empresarios tienen que mantener esa reputación y esa autoridad, querer abordar la parte emocional, la parte espiritual, es como todo un reto. Y para mí, lo más espiritual que existe es emprender, porque al final lo que estás intentando hacer es la mejora de la humanidad. Si estás en coherencia con lo que estás haciendo y no estás haciendo un proyecto solamente porque crees que va a dar rentabilidad, ¿sabes? Hay una pequeña diferencia entre hacer las cosas porque te nace y porque estás reaccionando a algo que no puedes soportar en la humanidad, que es desde el no poder ver cómo una persona no puede superar una facturación X porque conecta con tu historia, o eres peluquera y eres empresaria también. Es decir, todos tenemos como una historia que fomenta que tú puedas dirigirte hacia cierto proyecto. Si no, eres un tiburón que simplemente está buscando proyectos en los que sacar alta rentabilidad en muy poco plazo y te va a costar muchísimo más conectar con ello, ¿no? Porque realmente yo pienso que sí que se puede emprender solo por dinero y con la pasión al dinero, Sí. y que te vaya bien a nivel eso, pero hay como consecuencias negativas o cosas que veas, emprender solo por dinero trae estos contras. Sí, sobre todo, y ahora hace un ratito que hablábamos de la dopamina, que son proyectos a muy corto plazo, y cuando es, por el contrario, conectado a un propósito tuyo, que no es el propósito tienes un propósito del alma ni nada de esto, ¿no? Es algo que te da cierta rabia ver en el mundo, y eso sí que hace que tengas como un motor incansable que puede hacer que andes, porque al final, para llevar un proyecto, para llevar una empresa, tienes que tener cierta fuerza. Vale. Esto es la diferencia que más veo. Es que hay una cosa, porque lo comentaba con María esta mañana, que digo, yo tengo como mucha experiencia de vida, entre comillas, por así llamarla, pero es como experiencia empírica, ¿sabes? Como que no la he racionalizado y veo cosas, me doy cuenta, pero no tengo como la explicación en sí. Y estaba pensando ahora, por ejemplo, de donde vengo del norte, hay mucha empresa a nivel minero, a nivel de extracción de minerales y demás, y siempre lo he pensado, digo, ¿qué propósito hay ahí más que el dinero? Porque alguien como que no entendía que podía haber una admiración por un material de construcción, por ejemplo. Pero luego cuando iba conociéndolos y demás, digo, es que no sé si ya viene innato o desarrollan esa pasión por una industria o por un mineral, algo que la gente que no conocemos podemos decir, ¿cómo a alguien le puede interesar tanto los tomates, por ejemplo? Y luego hay gente apasionada total por los tomates. ¿Puede alguien empezar por dinero y acabar descubriendo esa pasión por algo a lo mejor con lo que no empezarían? Sí, yo de hecho empecé en la biodescodificación no por dinero en este caso, sino por propia experiencia personal, que necesitaba tratarme a mí misma, y luego empecé a descubrir cómo todo lo que estoy haciendo en relación a saber llevar mi proyecto también lleva una parte del inconsciente que he podido introducir dentro de la parte empresaria, ¿no? Y por eso ahora mi producto es más enfocado a eso, a tratar los patrones inconscientes que tienen que ver con el saber llevar adelante un proyecto desde una coherencia y desde ese motor incansable. No tiene por qué venir de un trauma, puedes haberlo como conocido en el proceso,
pero sí que veo que siempre hay cierto simbolismo detrás de todo lo que haces, ¿no? Y no sé, por ejemplo, en el norte seguramente esto de trabajar en cierta área, aparte de que es por una necesidad, yo considero que todos los oficios, incluso el de empresario, cubre también una necesidad que viene... ¿Qué necesidad? Cuéntanos. Seguramente, bueno, todos los empresarios tenemos un problema, y lo digo mirando a cámara, tenemos un problema de reconocimiento, ¿vale? Queremos ser reconocidos por el mundo y encontrar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y segundo, un tema de pasta, un tema de dinero muy bestia. ¿Autoridad también entraría ahí? ¿O? Autoridad es reconocimiento, Vale. Es decir, es papá, mírame, por favor. Y todos lo llevamos. Vale. Me he encontrado con gente y alguna vez he conversado sobre esto, sobre el hecho de que bueno, va muy ligado a esas figuras paternas, esas figuras maternas que tenemos y que a veces cuesta mucho, como que va por generaciones en el hecho de que si un padre es muy exitoso, después el hijo tiende a no ser exitoso porque queda bajo la sombra del padre y que solo puede salvarse si se va como al exilio el hijo de decir no me hablo con mi padre tal y cual, entonces como que se crea su propia figura, porque si no ya creces en esa sombra. Claro, creo que es Kahneman que habla de uno de estos sesgos y sí, tiene que ver con si ahora yo gano, por ejemplo, voy a una competición de esquí y hago una super puntuación, como en mi mente creo ese punto de comparación, luego va a ser muy difícil quedar por encima, sino que voy a tender a ir por debajo, ¿no? Los péndulos, es decir, una generación que hace X, la siguiente tiende a hacer una compensación. Vale, ¿y cómo rompemos eso? Pues yo lo que he descubierto es que nos tenemos que permitir estar en el extremo contrario. Es decir, si yo noto que tengo cierta tendencia u obsesión a querer ganar pasta, tengo que trabajar en permitirme ser la persona más pobre del mundo para poder neutralizarme en el medio, ¿no? Cuando no bloqueas uno de los dos extremos por miedo, es cuando puedes estar en medio. Porque si no es como, bueno, es que el mismo efecto del péndulo, ¿no? Si tú pones una barrera en el otro lado, no estás constantemente golpeándolo y no puedes neutralizarlo. Entonces la solución es irte a la mendicidad, entre comillas. No es irte, es permitírtelo. Permitirte ir. Exacto, que es diferente. Es como, imagínate, pongo siempre esta metáfora, el anillo de Tiffany's. Tú imagínate que tú tienes que poder entrar dentro de una tienda de Tiffany's y poder mirar los diamantes y saber que puedes permitirte uno, pero no necesitar comprarlo. Pues lo mismo con la pobreza. Es decir, tienes, y de hecho es uno de los ejercicios que hago dentro de Silicium, tienes que poder estar en la pobreza y que no te importe eso, ¿no? Lo que hago normalmente es generar un patrón inconsciente nuevo que te permita estar en ese otro estado para poder neutralizarte en medio y que no le des tanta importancia a estar en la riqueza, porque es cuando no le das importancia a las cosas cuando llegan por sí solas. Es que, bueno, lo comentamos antes un poquito, pero que a mí me pasa muchas veces que cuando me obsesiono en X cifra económica, por ejemplo, siempre me quedo muy por debajo. Claro. Y en cambio cuando digo, voy a hacer esto así como por hobby o porque realmente me apetece, de repente dices, hostia, he ganado un montón de dinero y ni siquiera había planeado ganar esta cantidad y como que llega de la nada. Claro. Y sí que hay como mucho bloqueo en ese estilo. ¿Hay algún ejercicio, eso que decías de crear como un patrón, Sí. algún ejercicio que pueda hacer alguien sin llegar a desvelar todos los secretos, pero algún ejercicio que alguien pueda aplicar como tanto para darse cuenta de si tiene ese patrón, que creo que a veces es tan importante el detectar que tenemos un problema, como luego algo para encauzar un poco esa solución? Respecto al tema de la pobreza, esto lo hablaba con mi pareja además hace unos meses que sacamos el ejercicio juntos, es crear una red de apoyo. Es decir, tú si tienes una obsesión en no querer tocar ese extremo, pues lo que tienes es que meterte dentro de ese extremo, como qué pasaría si yo me quedara completamente sin dinero, ¿no? Pues crear ya la solución, como bueno, si yo lo que me veo es debajo de un puente, pues voy a contactar con mis 5 mejores amigos y les voy a decir, oye, si a un día a mí me pasa esto, ¿tú me acogerías? Y tener esa respuesta real en lo tangible, ¿no? O yo qué sé, en mi caso sería diferente. Si yo un día
Además, esto lo hablábamos hace 2 años, ¿no? ¿Te acuerdas de mi obsesión por salir en medios? Ujú. Si yo un día saliera en medios y me pasara algo, tendría mucho miedo de ir a la cárcel, ¿no? Y me acuerdo que una de tus respuestas fue, bueno, no sería tan malo ir a la cárcel, ¿no? Y yo generé como esa, es verdad, leería un montón en la cárcel, aprendería un montón en la Eso digo yo cárcel. siempre. Luego me dijo Pablo, dice, cuidado, es que no lo digas ni en broma porque a veces atraemos las cosas hasta diciéndolo como de broma. Eso no es tan Pero así. lo sigo pensando, digo, oye, pues todos esos porrón de libros que tengo por leer, pues En la los cárcel quitaba. sería... Por eso. Me ha hecho gracia porque eso va en contra, porque este año Carla dice que mi palabra favorita es contraintuitivo y mucho hay contradicción y de todo, porque veo muchas cosas que digo, joder, es que para esta persona le daría este consejo y a esta otra, que están como supuestamente en el mismo caso, le daría lo opuesto, por ejemplo. Y en el mundo del emprendimiento es muy común eso que dicen de quemar los barcos, por ejemplo, que va un poco en contra a lo que dices, no sé si estás familiarizada con el concepto. Dame Vale, ejemplos. es el hecho de decir que cuando emprendes, por ejemplo, típico de no tienes que tener un plan B, tienes que quemar todos los barcos por la historia. No tengo ni idea de cómo es la historia en sí, pero es con un ejército que él, no sé si fue Hernán Cortés o quien fuese, que llegaron, quemó todos los barcos y le dijo, de aquí no podemos salir, así que o ganamos o palmamos todos. A mí me parece muy mal consejo. Es que yo al principio era lo típico, pues más de adolescente o de joven que vas a muerte y dices tal, y después me di cuenta, ostras, qué cagada. Y yo hace mucho que a ningún cliente le empiece a ir bien el emprendimiento y le digo, mantén tu trabajo relajado, que se funciona muy bien estando tranquilo. Sin estar en modo urgencia. Por eso. Y después ya tendrás tiempo de pasar a lo Sí, demás. sí. De hecho, cuando trabajamos el tema del dinero en uno de los módulos de Silicium es salir del modo urgencia. Es decir, qué redes de apoyo, qué flotadores tienes que tener para que tu mente no esté en la urgencia, porque desde la urgencia aumentan los niveles de importancia y si le das a algo demasiada importancia, no llega. Vale. ¿Y cómo suples eso con el hecho de la motivación para hacer las cosas? En el hecho de decir, si no, porque a mí me pasa, por ejemplo, yo si no noto como la deadline, el tiempo de decir hay que entregar esto ahora, yo de toda mi vida me he educado en que se estudia el examen el día de antes o la mañana de antes, que se hace todo como en el último momento y cuando veo un escenario o una cantidad o lo mismo, por ejemplo, hace tiempo que no tengo como carencia de dinero como tenía antes, que era tengo que ir a muerte de hacer 16 horas al día para llegar a cubrir el alquiler, por ejemplo. Claro. Ahora como no existe, sí que me lo tomo con mucha más calma Claro. de lo que me tomaba antes. A lo mejor el trabajo también sale de mejor calidad, pero sí que no hago tanto o destiendo mucho más la capacidad de trabajo. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre el salir de la urgencia pero encontrar ese push, ¿no? Y esto, yo tengo uno de los ejemplos en la estrategia de lanzamiento que he usado, que es que antes del lanzamiento, y además esto lo he comprobado en otros lanzamientos que ni siquiera han sido míos, he hecho una especie de preventa, ¿vale? Creo que esto también fue a raíz de... Puede ser que lo hayamos comentado. Sí, es que he comentado tantas cosas en mi vida que... Sí. Lancé preventa y esto me he dado cuenta de que me sacaba mucho del punto de urgencia, porque yo llegaba al lanzamiento ya habiendo cubierto el mínimo de plazas que yo necesitaba para ese programa, ¿no? Eso me quitaba muchísimo estrés, pero era como un juego mental de, aunque yo tenga cubiertas ya el mínimo de plazas, no puedo anular el webinar, la masterclass o el workshop que voy a dar de venta porque yo tengo un compromiso, ¿no? Y era como ese equilibrio entre quitarme de la urgencia y a la vez siguiendo en la acción, ¿no? Porque si te quitas mucho de la urgencia puedes entrar precisamente en el estar súper modorro y quedarte súper relajado y ahí ya no accionas, ¿no? Entonces es un equilibrio entre el ir relajado pero siguiendo en la acción. Por suerte yo soy perseverante y me gusta estar empujando y no tengo problema en salir de la urgencia porque sigo avanzando, pero es verdad que uno de los riesgos es si te quitas de la urgencia, si eres demasiado adicto a la dopamina y te quitas eso, pues puede que quedes demasiado quieto. Es que como una corriente, no sé llamarle corriente filosófica sobre la que me estoy apoyando desde hace como un año o dos, es el hecho de que toda vida debería ser como un juego. Esto
propio y no tiene por qué ni ser cierto ni no, pero a mí me funciona el hecho de que todo debería ser como un juego y que si algo me genera mucha fricción, probablemente o no lo esté enfocando como debería o a lo mejor directamente no debería hacerlo porque no toca dentro de mi naturaleza, por así decirlo. Sí. En el hecho de decir que al final, igual que por ejemplo cuando alguien me dice, vale, ¿qué hago para estar más sano o hacer más deporte? Digo, lo primero, encontrar algo que te guste, porque lo típico de vete al gimnasio y odias el ambiente del gimnasio, la música del gimnasio, la gente del gimnasio y todo, va a ser imposible. Entonces, dentro de hacer ejercicio, tienes 15 millones de disciplinas, escoge una que te llame la atención. Dentro de negocios, lo mismo es, escoge algo que no sientas que tienes esto. Luego habrá gente que diga, es que no siento que tenga que hacer nada o tal, pero bueno, que si te enfocas un poco en encontrar lo que hablábamos antes de tengo adicción por esto, pues como a lo mejor apóyate en eso para lo demás, y creo que va muy ligado a veces a la motivación, que la gente está haciendo cosas muchas veces por, yo qué sé, porque sus padres le han dicho que hagan tal cosa, porque han visto en la tele que esto mola un montón, porque han visto tal, y también cuesta mucho trabajar cuando estás yendo a contracorriente continuamente, haciendo voy al gimnasio porque tengo que cuidarme, como esta comida de mierda porque es lo sano, hago tal, y casi cuesta mucho hacer cualquier cosa. Una de las cosas que decimos con una de mis colaboradoras con la que hemos hecho el programa de deseos es que si tú aún no has cumplido cierto deseo es uno porque no es tuyo, otro porque aún no te toca, otro porque te espera algo mejor, ¿no? Que muchas veces nos empeñamos en hacer cosas porque pensamos que es que yo no puedo tener esta cantidad o no puedo facturar esta cantidad de dinero sin antes haber hecho esto. O no puedo hacer este tipo de proyecto sin antes haber lanzado esto. ¿Y esto de dónde viene? ¿Por qué no te lanzas directamente a lo que quieres, ¿no? Y que precisamente hacer las cosas que no están en tu autoridad, que no están en tu referencia interna, hace que te compliques un montón la vida y no estés usando tu fuerza precisamente, sino que uses una fuerza por una idea preconcebida que te ha dado un referente y que no conecta nada contigo. Sí, es que nosotros siempre lo tiro todo a muy nivel lógico, pero también decimos el tema de priorizar, que a veces cuando tienes que hacer como 15.000 cosas, entonces en la vida, entre comillas, es lo mismo, que tienes que hacer 15.000 cosas, pero a veces haces una que te quita 100. Entonces a veces como no, en el negocio primero tengo que hacer esto, hacer tal, hacer cual, pero no ves que si haces esto, las otras 10 no hace falta ya ni que las hagas porque ya quedan como suplidas, pero la gente a veces o siente eso, que tiene que seguir un camino que a lo mejor le ha llevado un gurú o un, no sé cómo le llamáis, ¿le llamáis gurú en tu Bueno, yo sí ambiente? le llamo gurú. Vale, pues el hecho de seguir como a un gurú que supuestamente tienes que ir por X pasos y a veces estás siguiendo pasos innecesarios o cosas de ese estilo. Hay uno de los pasos que hacemos en productividad, que es el último módulo, que es los indispensables. En plan, a ver, para ir de A a B, y siendo B tu estado de riqueza, que no es lo que quieres facturar, sino cómo quieres vivir, que hay una gran diferencia, quiero que me hagas una lista de las cosas que realmente, que sientes que tienes que hacer. Claro, de esa lista, 9 de 10 cosas las han leído, las han escuchado de un gurú, ¿no? Y luego es, bueno, ¿qué es realmente indispensable? Pero indispensable, tipo, quiero publicar un libro. Y te ponen de A a B, bueno, pues tengo que escribirlo, maquetarlo, editarlo, hablar con la editorial, firmar un contrato, publicarlo, hacer esta estrategia. De todas esas cosas, ¿realmente necesitas todos esos pasos? Porque para publicar un libro hay un indispensable que es escribirlo. Y con ChatGPT ya ni eso. Y luego el publicarlo. Pero ahí te puedes tú montar tu propia historia o cogerla incluso de información de referentes de no, es que tengo que hacer este embudo, no, es que tengo que autoeditarlo, autopublicarlo, ¿no? ¿Y crees que es más ignorancia o más autoengaño? Porque, por ejemplo, yo que más o menos de eso, de libros entiendo, es escribes el libro, se lo mandas a Amazon y te hace todo lo demás. Quizás decir, porque eres más simple. Sí. Y ser simple a veces ayuda mucho, ¿no? Pero esto yo lo llamo referencia externa y es normal, ¿no? Sobre todo porque en el camino del emprendimiento estamos muy solos y siempre buscamos el ayúdame, dime cómo lo tengo que hacer. Entonces damos esa referencia al profeta, al gurú, al mentor, al coach de negocios que nos dice cómo le ha funcionado a él, pero que no tiene por qué ser lo que te funcione a ti, ¿no? Es encontrar tu propia manera. Creo que es muy típico de eso, que el emprendedor está muy solo, está muy tal, pero creo que es porque llevamos parte de como la mentalidad a lo mejor de empleado, la mentalidad de ser humano al emprendimiento, y a veces es un poco lo opuesto en el hecho de que casi toda la gente que conozco que empieza a emprender espera que los demás hagan cosas por él porque sí.
Y es el hecho de decir, joder, es que estoy muy solo porque le pido ayuda a tal persona y me dice que no, o le pido a tal persona y me pide, ¿sabes? Me manda una factura y le tengo que pagar. Y es eso. Y creo que en parte los gurús funcionan muy bien o les va muy bien porque muchos emprendedores sienten que es la primera figura en su camino de emprendimiento que parece que se preocupa por ellos. Y es que mira, sube contenido y me manda no sé qué y me ha dicho tal y me ha dicho que mucho ánimo. Yados, por ejemplo, cada vez que alguien pone un audio de Yados, los mensajes que le manda a los alumnos como eres un puto amo, tú puedes, no sé qué, tal. Entonces, cuando te encuentras a esa primera figura que parece que te apoya, dices, hostia, pues será el camino que tengo que seguir. Claro, es que es papá haciéndote el... Algo así. Claro que sí, ahora sí te veo. Por eso reaccionamos tanto, ¿no? Porque necesitamos esa figura, es lo que te decía. Todos cumplimos el patrón del reconocimiento. Imagínate que alguien viene y por fin me ven. Por fin alguien me reconoce, joder. Me acuerdo cuando celebraste mi facturación, que a mí me daba cosita escribirlo, Me ¿no? dijo Carla, ¿tenemos algún testimonio de Marga? Y digo, espera, creo que tengo. Y mira, ahí tenía como 3 o 4 capturas, porque luego dijiste, no se celebra más. Y tenía 3 o 4 capturas y lo me dice, perfecto. Así digo, no, que Marga no quería enseñarlas. Y entonces creo que no se han enseñado, efectivamente. Pero me acuerdo que una de las cosas que más me impresionaba era eso del celebrar, ¿no? Que era como, yo no estoy acostumbrada a esto de celebrar. Claro. Que luego para mí se convirtió en un juego perverso de competición. Sí, es verdad, lo llevaste ahí mal esa parte. Sí, era como, yo no quiero celebrar más, yo aplaudo a todos los demás, pero para mí esto se tiene que llevar desde un punto súper humilde, pero porque mi patrón, el hecho de celebrar, claro, eso es súper testosterónico, ¿no? Y entre hombres quizás funciona mucho, pero para mí era estar... Creo que más lo tuyo fue el hecho de que lo petaste el primer mes increíble y el segundo mes lo petaste increíble, pero no tanto como el primero. Ya. Y entonces fue como, joder, qué mierda, qué fracaso. Y digo, vamos a ver, fracaso no, que hace 2 meses estabas en la mierda en comparación con ahora. Ya. Y sí que tenías mucha autocompetitividad contigo mismo. Pero lo de celebrar lo digo por eso, porque nosotros casi lo obligamos y es como un pilar de todo lo que hacemos porque mucha gente es eso, como que está solo y yo soy el primero que en cuanto me pasa algo bueno es como María, me ha pasado esto, ¿sabes? Y es como, buah, y dices, parece que tiene sentido, que hay más gente que se alegra y demás. Sí. Y si no parece que consigues logros y es como, bueno, pues un logro más que a nadie le importa, ¿no? Y ya está, algo así. Sí. Entonces es un poco ese apartado. Pero lo que hablábamos de que a cada persona le sirven cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, en mí y por mi historia, porque tengo padres que me han comparado mucho con mi hermano, por ejemplo, o que siempre estaban con el tienes que ser la mejor, no basta con ser bueno, una frase de mi padre es no basta con ser bueno, tienes que ser el mejor, ¿no? Claro, es que yo no veo el competidor en el de al lado, que yo llevo un competidor dentro de mí, ¿sabes? Y claro, para mí la celebración de los logros quizás es desde otro punto que a otro le puede parecer, pero es que esto no está celebrando entonces, ¿no? Pero para mí es más sano. Esto vuelvo a lo mismo, cada uno tiene una estructura inconsciente que tiene que encontrar para poder usar a su favor en su propio emprendimiento, ¿no? Claro. Y en cada uno es distinto. Bueno, ya hablamos antes eso que los deseos o no es tu deseo o no es tu momento o que va a llegar algo mejor. Y lo de llegar a algo mejor creo que es algo... Es que ahí siempre tengo como un poco la duda por el hecho de que a veces siento que si la gente espera no va a hacer nada y no va a llegar nada, pero luego a veces me doy cuenta... Es que yo como lo llevo en mi vida es que llevo una acción en la que voy haciendo un poco así donde me va llevando la corriente y luego van llegando cosas nuevas y tengo que estar atento para saber si esto si merece la pena o no. Y antes hablábamos, por ejemplo, de etapa, entre comillas, mujeriego y que muchas veces cuando espero algo concreto luego me quedo como por debajo en lo que esperaba, pero en esa parte más como amorosa no estaba como esperando nada, no tenía ninguna percepción, tenía más o menos mi plan de a tal edad le empiezo a dedicar importancia si es que es necesario. Y luego llegó María, que era como muchísimo por encima. Es decir, jamás pensé yo que... Bueno, iba a decir un mal comentario. Esto puede ser clip viral malísimo, pero siempre digo de broma que María se enfada y dice, no digas eso, que está fatal, pero dicho. Me cobró un poco la misoginia de decir, ostras, no sabía... No por ser mujer en general, pero no sabía que una persona podía ser tan completa en el hecho de decir que la veo preciosa, la veo inteligente, la veo lista, es de buena... ¿Sabes? Como que era todo perfecto, genial. Y digo, ¡buah, qué maravilla! Y para nada esperaba algo así. Y me ha pasado después en negocio, me ha pasado en un montón más de aspectos de decir, ostras, no, de repente llegaba algo mucho mejor de lo que a lo mejor tenía la percepción. Pero ¿cómo haces ese equilibrio entre estoy pasivo esperando o sí que realmente hay algo mejor que tiene que llegar? Dándole importancia, sabiendo muy claro cuáles son los mínimos que tiene que cumplir ese objetivo, es decir,
tanto a nivel de lanzamiento, cuántas plazas tengo que cubrir en esto, como a nivel de pareja, cuáles son los mínimos que tiene que tener mi pareja, que menos de eso no pasa, y haciéndole espacio en tu vida, ¿no? Es decir, una de las cosas que les hago hacer a los participantes de Silicium es, si tu deseo se cumpliera mañana, ¿podrías adaptar tu vida a ese deseo? Si ganaras la lotería, y no me gusta nada ese ejemplo, pero es muy bueno, ¿podrías adaptar tu sistema nervioso? Si mañana apareciera esa persona fantástica, ideal, ¿podrías adoptar un compromiso con ella? Porque quizás si llega mañana, tú es como, no estoy preparado, ¿no? Sí. Entonces, si no hay ese paso mental de estar preparado, que puedes hacerlo incluso con acciones simbólicas de dejo mi espacio en la cama y no dormir en medio, es un pequeño clic, pero que es una acción simbólica, que ya le estás dando espacio, estás preparando para que se pueda dar, ¿no? Con esto aplicado a todo lo del emprendimiento. ¿Cómo lo aplicarías a un negocio, por ejemplo? Bueno, tengo preparada mi estructura para soportar tantos alumnos, vale. Porque yo en el último lanzamiento, aparte de la preventa, pues tenía, si tengo tantos alumnos, tengo soporte para tantos alumnos. Si paso de esto, tengo un tercer soporte. Y el hecho de tener un tercer terapeuta, en este caso, que podía sostener 30 alumnos más, hizo que yo hiciera sold out. Es decir, que pudiera soportar los 3 terapeutas con sus alumnos y con sus integrantes, ¿sabes? ¿Y dónde pones el tope? En el sentido de decir, ¿sabes? Pues si no, más terapeuta, quinto terapeuta, sexto terapeuta. Ahí ya no tenía cómo cubrir. Entonces, creo que también los resultados por eso van que muy... a lo mejor frenas ahí porque era hasta donde te habías preparado. Sí. Vale. Y de hecho creo que inconscientemente, cuando ya me estaba acercando al número de aquí no puedo más, ya empiezas a frenar las ventas. Sí. De forma inconsciente. Eso lo vemos muchísimo en clientes cuando le dices, ostras, pero haz esto de esta manera, y siempre son cosas mentales. Es que es cierto que nosotros somos muy lógicos y no trabajamos todo lo mental, y tendemos a trabajar con un cliente de una calidad a nivel espiritual o como quieras, como ya que ha pasado esos frenos y ya tiene como un negocio que va medio fluyendo. Pero a veces de repente hay algún cliente que a lo mejor sí que dices que tiene, pues eso, es que no me gusta la palabra de creencias limitantes, pero sí que tiene como frenos que se pone mentales de decir, no puedo llegar a esto, o no puedo hacer esto, o vale, hago esto, pero es que si pasa eso no sé si voy a poder, y digo, es que entonces ya no va a pasar directamente, porque ya te estás poniendo tú mismo el freno mental ahí. Claro. Y entonces es preparación para que pueda pasar lo mejor, ¿no? Claro, sí. Y esta preparación no viene ni de repetir afirmaciones positivas ni hacer planes de acción, no. Viene yo lo veo, de preparar el sistema nervioso al placer. Es decir, una de las cosas que está muy asociada dentro del mundo del emprendimiento es que tenemos que sacrificarnos, ¿no? Y no estamos acostumbrados a estar relajados, no estamos acostumbrados a que todo pueda ir bien, ¿no? Uno de los ejercicios que se puede hacer es, ¿te has planteado alguna vez sensorialmente qué es lo que te da placer? ¿Practicas con eso? ¿Tienes una lista de, a mí me encanta el olor de las sábanas limpias? Disfrutar de eso, o la espuma del café. Esas pequeñas cosas son gilipolleces, pero preparan el sistema nervioso al placer y a detectar cuáles son las cosas que me gustan. Y cuando empiezas a tener cierta asociación fácil con lo que tú sensorialmente te gusta, tomas decisiones más rápidas en relación al placer. ¿Te invitan a un podcast? Sí, este sí. A uno que... No, este no. Y no dudas, porque estás muy asociado. Claro, porque la intuición se puede trabajar, ¿no? Es que... ¿No? Sí, se puede trabajar. Es que lo digo porque yo tiendo a regirme muchísimo por la intuición, pero nunca le recomiendo a nadie que se rija por la intuición, porque muchas veces tenemos la intuición torcida, por ejemplo. Sí, porque suele ser un efecto postraumático. Llamamos intuición a un sistema nervioso que detecta alarmas porque ya hemos pasado por eso, ¿no? Es decir, es como yo he estado en relaciones narcisistas, pues ahora tengo un sistema de alarma contra los narcisistas, ¿no? Claro. Entonces no es intuición, es que mi sistema nervioso está hiperadaptado con un radar gigante a detectar ese tipo de personas. Eso es postraumático, no es intuición, ¿no? Pero sí que cuando empiezas, por eso yo creo que es tan importante trabajar los patrones inconscientes y tu historia, para saber diferenciar cuando estás reaccionando por una historia propia
o cuando realmente es una corazonada, que le llaman, ¿no? Incluso el concepto de, no sé si has oído hablar de coherencia cardíaca. No, en mi vida. Es un ejercicio que en teoría regula los patrones neuronales con los ritmos cardíacos y lo que hace es poner en coherencia tu sistema nervioso. Y desde ahí salen las corazonadas, como por ahí tengo que ir, y es una certeza. Sí. Vale, qué guay. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, con la alimentación. A veces, María, como es médico, a veces le digo, buah, tengo antojo de esto, me imagino que tengo tal cosa baja o tal cosa de esto, y después miramos y es cierto que ocurre, ¿sabes? Hago análisis de sangre y sale y digo, ostras, como que ya el cuerpo te va guiando hacia tal cosa. Es que la intuición es corporal, no es nada mental. Vale, el tema es, claro, que estabas contando, hay que acostumbrarse o reconocer el placer para traerlo, pero también pasa lo contrario, ¿no? La gente que tiene más presente las malas, como las malas acciones sensoriales, por así decirlo, atrae más ese tipo o... Hombre, aquí se trata de que si no conoces nada de lo que te gusta y conoces un montón lo que no te gusta, Exacto. es como si tuviéramos aquí un bol de manzanas y tú las odiaras a muerte y yo me flipan las manzanas. Tú estarías mirando las manzanas en plan, qué asco me dais, y yo las estaría mirando por, ay, qué buenas que son. Pero los dos estamos mirando las manzanas. Lo mismo ocurre con el miedo, lo mismo ocurre con la urgencia, que a lo mejor estás mirando constantemente al miedo y le estás prestando solamente atención al miedo, ¿no? Sí. Al final lo que va a aparecer es esa escena de miedo, y lo tengo hipercomprobado. Todas las obsesiones que tienes de, es que tengo miedo salir aquí, es que tengo miedo de no llegar al mínimo, es que terminan por ocurrir porque estás enfocado en el miedo. Por eso digo que es tan importante estar enfocado en el placer, no por el simple hecho de conocerte y cuál es tu autoridad sensorial, ¿no? Sino por el no estar enfocado tanto en el miedo. Claro, es que estaba pensando ahora en bueno, una persona de mi familia que es muy pequeña, es una niña, y que es reacia al contacto. Es decir, viene otro niño, le toca y es como que él no le disgusta. Y digo, claro, es que el roce, que debería ser como bueno, placentero, tal y cual, lo asocia a algo que probablemente sea negativo, y me imagino que son cosas que son complejas de eliminar. Claro, pero ahí se trata. No hay que eliminar nada. Vale. Simplemente hay que enfocarse a lo que a esta persona le gusta. Quizás no le gusta el roce, pues entonces, ¿qué te gusta? Vale. ¿No? Es darle importancia a lo que de verdad te gusta. Y ahí está el camino fácil, cuando encuentras cuál es el placer. De hecho... ¿Y si está torcido? En el sentido de que estos son opiniones personales hiperdrásticas que cada uno de esto, pero siempre pienso la gente a la que le va como el apartado sexual a lo mejor más extremo, de como violencia, daño, no sé qué, hasta qué punto eso le gusta y es sano o no es sano. Yo soy muy drástico y siempre digo, cuando la gente llega a una parte violenta, sangrienta, tal, para mí ya es que a lo mejor hay que ajustar algo en el cerebro. Sí. ¿Y cómo diferencias esto me gusta pero no es bueno para mí? Cuando te cansas. ¿Cómo le vas a cambiar algo a una persona que quiere seguir en el mismo camino? Claro, si le gustan las relaciones abusivas, por ejemplo, tiene que seguir hasta que se canse. Exacto. Que es complicado. Sí. Es que no queda de otra. Hasta que la persona no toma la decisión de que, vale, pues voy a dejar este tipo de adicción, este tipo de droga, y voy a trabajar esa inversión que puede haber entre el placer y el dolor, no puedes hacer nada. Y de hecho hay muchas personas y muchos empresarios que siguen en la rueda del sacrificio porque encuentran cierto placer en eso, ¿no? En el negocio realmente mucha gente considero que ha cogido placer con el papel de víctima, de quejarse, y que porque creo que estamos en una sociedad en la que se presta mucha atención a la víctima, como que dices, ay, pobrecito, tal, entonces como que reincides en ese rol y tu negocio tampoco funciona por el hecho de dices, no, es que yo ya estoy bien en el hecho de quejarme de el algoritmo de Instagram me trata mal, el no sé qué me hace no sé qué, el tal está fallando por... Y de hecho el cerebro obtiene cierto placer ratificando todo esto, ¿no? Es como entras en lo que yo llamo una sugestión negativa y es como, sí, el algoritmo me trata mal, bueno, pues cada vez que yo vea que el reel no funciona, pues voy a dejar de prestarle atención al guión, voy a dejar de prestarle atención a la portada, no, porque total, al final no obtengo ni visualizaciones, ni nuevos seguidores, ni nada, y empieza a bajar la calidad. Y es como tú mismo, un efecto bola de nieve en todo, además, ¿no? Sugestión negativa.
Vale, y salimos de ahí Claro. al fondo, cayendo al fondo. No necesariamente. Yo creo que se sale de ahí, en vez de ver la escalera y mirar al piso de arriba, mirar el escalón. Es decir, céntrate en lo que puedes hacer a corto plazo y en ese escalón, por ejemplo, en sacar, yo qué sé, un contenido, en sacar un programa, pero no mires a lo que te gustaría llegar y que te comparas con el otro perfil que ha llegado ahí y tú aún no has llegado, porque ahí sigues generando la sugestión negativa. Y de hecho, lo peor de esto es que ya no es solamente todos tus patrones inconscientes que están actuando, sino que de la misma situación tú empiezas a generar más desesperanza y más frustración. Y hay más aspectos mentales que no son creencias limitantes, que son como ratificaciones, en plan, es que no se puede vivir de esto, o otro ejemplo podría ser, no se puede ganar más de X pasta sin este tipo de estructura, y claro, son trabetas que te pones constantemente a ti mismo. Eso lo hablamos, bueno, cuando hicimos el podcast con Agripina y con Shadi, vinieron también Nekane y Ismael y luego fuimos a comer donde vamos a ir luego. Y estuvimos hablando y dijo Ismael, dice, claro, es que nosotros nos han criado unas familias que han puesto el límite de decir, esto es ser la hostia aquí. Dice, a lo mejor para nosotros hemos llegado un poco más. Dices que luego nuestros hijos, pues el límite se lo marcaremos a lo mejor 10 o 15 escalones por encima y a lo mejor realmente es una mierda de límite. A lo mejor todos pensamos, oye, pues millonario no voy a llegar a 1 millón de euros al año, no voy a llegar jamás. Pero a lo mejor luego a nuestros hijos le podemos poner el límite más arriba. Pero que eso como que sí que hay como un límite que nos autoimponemos muchas veces o nos han impuesto otros y como parece que está el tope ahí de soy esto y nunca voy a llegar a trascender de esta forma. Yo creo que ese límite cada vez se va transformando, ¿no? Y se va transformando a medida que subes los escalones. Es decir, lo que hoy yo puedo considerar que es imposible, dentro de 6 meses puede ser completamente posible. Claro. Por eso siempre digo que los planes de acción no tienen que ir más allá de los 3 meses, porque los vas a hacer con la mentalidad que tienes hoy. Sí. Pero dentro de 3 meses tú ya puedes haber cambiado un patrón inconsciente, porque es lo que tarda el cerebro en generar el nuevo hábito. Sí, ha pasado siempre, yo en casi todos los podcasts a los que he ido es ¿cómo te ves en 5 años? Y digo, yo qué sé, en 3 meses a saber quién soy, como Exacto. para ver a 5 años. Exacto. Entonces sí que pasa. Y pensé que ibas a decir cuando lo del contenido, que dices y dejas de prestar la atención al guión, al no sé qué, a no sé cuántos, y que de repente va todo bien, porque a veces pasa que cuando la gente fluye tan bien y no va ahí como marcado en esto, de repente empieza a ir todo bien. Pero porque no le importa. Ajá. Es decir, hay una diferencia en yo dejo de hacer cosas porque el final total, que eso es la raíz de la procrastinación, dejo de hacer cosas porque total ya me conozco el final. ¿Cuál es el final? Pues que no voy a tener visualizaciones, que no voy a tener éxito, que ta. O dejo de hacer cosas tan perfectas porque no me importa tanto esa pieza, sino el seguir haciendo. Claro, la clave es quitarle importancia sin dejar de hacer. Exacto. Vale, El muy equilibrio. buena esa. El equilibrio. Vale, has mencionado ley de la atracción. No soy experto, tampoco me interesa especialmente, pero sé que en el mundo de emprendimiento es casi emprendimiento y ley de la atracción van Madre como mía. unidos. Tu opinión, doña Marga, sobre la ley de la atracción. Hay mucha descontextualización acerca de esta ley. Más que ley de atracción, yo le diría, ¿tú sabes dónde coño vas? Hablando mal y claro. Y de ahí jugar con estos dos elementos que hemos dicho, el quitarle urgencia e importancia y seguir haciendo. La ley de la atracción para mí es saber hacia dónde te diriges y que tu sistema nervioso esté preparado. Para ello, ¿tú te puedes ver dentro de ese escenario? ¿Puedes verte cuando ganes 5.000 euros al mes? ¿O es como, no, es impensable? ¿Puedes verte cuando ganes 15.000 euros al mes? No, eso es impensable. Pues hasta que eso no se convierta en algo que tu cuerpo pueda soportar, va a seguir siendo una idea. Por eso hay mucha gente que se frustra muchísimo con la ley de la atracción porque se piensan que es imprimir un puto cheque con un numerito y ponértelo en la cómoda de al lado, ¿no? En plan, si lo veo cada noche, mi inconsciente va a captar esa idea y me va a ponerla así. No, no se trata de eso, se trata de que, vale, yo quiero esta cantidad. ¿Para qué la quiero? Trabajar todo lo que me impide dentro de mí conseguir esto y seguir andando hacia ello. Porque si solo trabajas la mentalidad y no trabajas la acción, no sirve de nada. Yeah. Y cuando digo mentalidad no es lo típico de
vamos que tú puedes, ¿eh? Se trata de ir a la raíz de los problemas pero ¿por qué consideras que esto no puede salir, ¿no? Que al final llegan a salir mierdas tan profundas como, pues, ¿por qué no sirvo de nada? ¿Por qué soy un mierda? Eso es la médula de los patrones inconscientes y no es el porque no puedo facturar 5.000 euros al mes, ¿no? Es ir a tocar patrones que son muy infantiles y por eso el empresario o el emprendedor no quiere tocar esto, ¿no? Porque es como me desvisto completamente y pierdo la autoridad, pierdo esa bueno, lo que necesitamos ante el otro para generar esa percepción de yo sé más y te puedo ayudar, ¿no? Pero es que precisamente cuando te permites estar en los dos lados, tanto en la autoridad y el maestro como en el alumno, es cuando puedes estar en medio y no generas ningún exceso que al final va a tender a querer equilibrarse, ¿no? Cuando quieres que te idolatren es muy fácil que luego pasen a odiarte. Cuando necesitas el reconocimiento es muy fácil que pases a ser... Imagino que lo dices por experiencias personales. Invisible, sí. Sí. Es que estaba pensando que, claro, que somos una sociedad que nos regimos mucho también por el tema del dinero, que posicionamos mucho el valor de una persona según cuánto dinero tiene o no, y que muchas veces el que a lo mejor te puede ayudar a solventar temas más psicológicos o inconscientes, a lo mejor no tiene tanto dinero como tú y piensas que es inferior, ¿sabes? Como que yo a veces lo pienso, gente que es mucho mejor que yo en algo, pero digo, es que este Mindundi, ¿qué me va a enseñar a mí si yo soy mucho mejor porque tengo más dinero en el banco, por ejemplo? Claro. Y a veces pasa y... Pero eres más desgraciado, ¿eh? Sí, por eso, es el tema, es el tema. Es que antes de eso, antes de pasar a ese tema que tengo apuntado, en tema de ley de la atracción, en el libro que comentamos, creo que es en Reality Transurfing, donde dice que un error muy grande es que la gente se posiciona en eso, en decir, vale, quiero atraer el 1.000.000 de euros, por ejemplo, y él dice, márcate la siguiente cosa que quieres atraer, es decir, tienes la dirección que dices, ese fin de ese 1.000.000 de euros, por ejemplo, pero después, vale, ¿qué sería lo primero? Pues a lo mejor 1.000, vale, ¿cómo puedo conseguir 1.000? Como una acción, pero a una atracción medianamente corta, que creo que la gente siempre es ley de atracción y se va jet privado, isla en no sé qué y tal cosa. Yo lo digo, que la gente se flipa pensando que solo pueden hacer eso una vez en la vida. Y que lo genial sería buscar los deseos intermedios. Es decir, yo recomiendo que no sean más allá de 2 años y que sean en ese corto plazo, pero que tú no pierdas de vista el para qué más adelante. Y de hecho, haciendo este tipo de ejercicios, yo descubrí cuál era el propósito de mi emprendimiento, ¿no? Que era que quería tener una seguridad para poder generar un vínculo familiar donde yo me sintiera muy segura, ¿no? Vale. Y cuando me di cuenta de esto fue como, vale, pues tengo que centrar todo mi proyecto en estas direcciones y no perderme. Cuando te preguntas qué hay más allá del dinero, es cuando descubres en verdad para qué haces las cosas y dejas de hacerlo por dinero y pasas a hacerlo por lo que de verdad te importa. Vale, entonces, ahora supongo que ya has llegado a ese objetivo o todavía no consideras que tienes como un entorno seguro. Sí, hombre, entorno seguro sí. ¿Y ahora has buscado como un siguiente objetivo? ¿Has cambiado? ¿Has otro enfoque? Que a mí a veces me pasa que es como que marco un objetivo, digo, mierda, ahora que ya he llegado, ¿qué hago? Buah, es que creo que uno de mis taritas es que yo, si a mí me dejaran, yo ya tendría planificado y ordenado toda mi vida. Lo que pasa que he aprendido a quitarle peso e importancia a los siguientes pasos. Es decir, yo sé que quiero sacar un libro, pero ¿cuándo lo quiero sacar? Después de hacer esto, ¿no? Hasta que no haya pasado esto, yo no me voy a centrar en esto otro. Vale. Y en el momento que se cumple ese objetivo, venga, yo ya tengo otro. No paro de andar, ¿no? En ese aspecto creo que tengo una ventaja, que es que nunca me relajo del todo, sigo accionando, pero también tengo una tarita, que es que no paro de hacer. Claro. Que eso creo que también es una de las cositas que nos pasan a los emprendedores, que no podemos parar de hacer. Sí, yo creo que lo comenté. O bueno, no, a lo mejor hemos grabado un clip viral de estos de broma al respecto, pero que es cierto, que muchas veces hay como veracidad en esas cosas. Y decía que mi objetivo siempre fue con 30 años jubilarme y el año pasado probé a decir, vale, si bajo como mi carga de trabajo a cero, no duré ni todo el año, bajo mi carga de trabajo a cero, prácticamente cero, ¿qué pasa? Y guay, fatal, es decir, me sentía inútil, como que me faltaban cosas y acabé, bueno, cuando quité Gran Chef y todo fue en parte porque estaba agobiado de hacer tantas llamadas, tanto trabajo, tanto tal.
y me quité todo y después cuando, yo sé, Sergio o Carla no podían ir a alguna sesión y lo hacía, yo digo, ¡guau! Es que me encanta esto, ¿sabes? Siento la pasión ahí en echar un cable, estar de charla, tal y cual, y me di cuenta de eso, digo, ¡guau! Es que en mi naturaleza no viene el parar. Y cuando me hicieron la lectura de numerología, bueno, no voy a entrar en esto, pero me dijo... que sepas que no te vas a jubilar pronto. Sin yo decirle nada, dice, sé que a lo mejor piensas, dice, pero que sepas que vas a trabajar probablemente hasta los 70 años tranquilamente. Claro. Digo, mira, curioso. Pero es como, yo también lo siento como una utopía que tenemos todos los emprendedores, porque yo digo el tema de la maternidad, por ejemplo, ¿no? Es como dejar de hacer todo para ser madre, ¿no? Y muchas veces lo hablo con mi pareja y es como, pero ¿por qué tienes que dejar de hacer todo, no? Y es un punto incluso contradictorio dentro de mí, es que en verdad si dejara de hacer todo me encontraría en el vacío, ¿no? Y esto también tiene bastante que ver con el hecho de que somos hiperkinestésicos, es decir, los emprendedores somos de hacer, estamos muy basados en el hacer, porque esto es a nivel social un patrón inconsciente donde no estamos basados en el ser, no nos basta con ser. Basamos todo en el hacer, es decir, a través de nuestros hitos personales nos formamos... Soy según lo que hago, ¿no? Exacto, nos formamos la identidad. Vale. Sí, a mí me pasa, y María lo sabe, de yo días que trabajo, me siento productivo, estoy bien, parece que estoy eufórico, soy el más macho del mundo y el mejor hombre y el mejor marido y el mejor todo, y días que a lo mejor no me sale bien cosas del trabajo o, yo qué sé, se estropea algo del proceso, pasó con el libro, que unos plazos se estropearon o tal, digo, soy un miserable, soy un pringao, no valgo para nada, no tal, y me baso mucho en el hacer para el hecho de sentirme. Sí. Eso sí que es cierto. Sí, sí. Tengo aquí apuntado el hecho de que hemos comentado de la pasión, si haces algún ejercicio con los clientes y demás para la gente que a lo mejor no tiene clara su pasión. A mí me pasó un poco el ejemplo que te contaba del norte. Yo desde adolescente nunca quise estudiar, siempre que no quería ni terminar el instituto. Luego me metí en marketing porque un amigo me dijo, oye, la carrera está bien, es fácil, no sé qué, y dije, venga, pues para marketing, porque sí, sin ningún interés en nada. Y luego en base a eso empecé como a interesarme por el mundo del emprendimiento y en base a lo mismo a hacer, he encontrado la pasión en eso porque une la parte de psicología que siempre me ha importado, todo este tipo de cosas, y me llegó la pasión de casualidad total o porque el destino, la vida me quiso dirigir hacia ahí. ¿Cómo lo puede hacer la gente, sobre todo cuando a lo mejor estás, yo qué sé, con 30 y pico años y dices, joder, no sé qué narices estoy haciendo con mi vida? Creo que es fácil. Busca qué es lo que te molesta en la sociedad. Ajá. Busca aquello que no puedes soportar ver en la sociedad. ¿Y por qué no lo puedes soportar ver en la sociedad, ¿no? Que es desde el hecho de que, yo qué sé, todo el mundo se quede en una mentalidad pobre, como sería un mentor de negocios, o el hecho de uno de mis mensajes, que es se terminó la época de los profetas, es porque yo no soporto las jerarquías en la sociedad, ¿no? Y baso mi proyecto en esa rabia bien dirigida que se convierte en pasión. Ese es el motor incansable del emprendedor. Vale. Encontrar esa rabia que no puedes soportar, porque esto es lo que te va a hacer que te muevas a generar contenido, a conectar con el otro. Es que no te quedes ahí. Esto no es así. Puedes hacerlo de otra forma. Es que lo que comentábamos antes de que me he obsesionado, siempre me ha gustado mucho la nutrición, pero este año y el pasado me obsesioné muchísimo. Y hubo una frase de una persona que seguía esto que decía algo así como la salud perfecta es cuando tienes toda la energía para hacer tu día a día perfecto y aún así te sobra para poder dársela a los demás. Y dije, ostras, qué bueno el hecho de estar tan sano, de decir, he hecho todo y aún me sobra energía para hacer más cosas. Lo mismo, parece que este podcast estoy hablando todo el rato de María, pero María, lo que me flipa de ella es que hace todo lo suyo y aún así le sobra energía. A las 12 de la noche se iría a tirarse por un paracaídas. Entonces eso es muy guay y siempre me he enfocado ahí. Y es que yo creo que mucho de la clave en la vida es la energía. Es decir, cuando te sientes bien con energía, en ambientes con energía, en proyectos donde parece, dices, no se me acaba la energía, creo que va un poco camino por ahí. Y, opinión personal, creo que la energía va muy ligada al fanatismo. El hecho de, porque he visto la gente más enérgica, la he visto las que, pues eso, yo qué sé, con un equipo de fútbol, por ejemplo, gente que lo ve súper normal y tal, y de repente ven un partido de fútbol de su equipo y parece que tienen la energía de todo el mundo. A gente con el dinero, que parece, a María le gusta mucho el dinero, le dan un fajo de billetes, es como, ¡buah! Me siento increíble. Y creo que va muy ligado a eso, al fanatismo,
con la energía para la pasión. Y muchas veces el fanatismo va del contrario a otro, o el enemigo al otro, que es el hecho de muchas veces eres muy fanático de un equipo de fútbol porque hay un enemigo contra el que atacar. En partidos políticos eres muy fanático de un partido político cuando tienes como un enemigo al que contar. Entonces suelo recomendar también como lo mismo, de hecho decir, vale, busca qué es lo que odias de la sociedad, qué es lo que odias de la industria, qué odias de ¿Cuál tal, es y enfócalo en lo siguiente. ¿Cuál es el error? Yo, claro, enfoco toda esa parte crítica interna que llevo una crítica que sacaría defectos a todo, que es lo que no soporto ver en la sociedad, ¿no? Y en eso baso mi mensaje, pero también porque tiene que ver con la historia de cada uno, ¿no? El hecho de que te guste el dinero y seas un fanático del dinero es porque tiene que ver con tu historia, ¿no? El hecho de que seas un fanático del fútbol es porque tiene que ver con tu historia. Y con eso todos los gustos. Nada viene por azar. ¿Y lo ves sano a largo plazo? El hecho de, porque al final yo lo considero en parte el odio como un poco de veneno. ¿Lo ves que es saludable para largo plazo de, en tu caso, por ejemplo, siempre ir, como con tu mensaje es ir en contra de las jerarquías, por ejemplo? O yo ahora, por ejemplo, este año que estoy muy en contra de los vendehumos y demás, tenemos varias cosas montadas al respecto, si ves que es saludable enfocarse ahí, porque a veces siento, no sé si me estoy como yo intoxicando por el veneno de ese odio. Claro, es que a mí me ayuda mucho el usarlo como para tirar de contenido, por ejemplo, de como superar ese miedo, ir a contrafobia que se llama, para pasar la barrera del miedo a la crítica, el miedo al error, el miedo al fracaso. Pero yo después no me quedo enganchada a eso. Es decir, yo no estoy hablando todo el día de romper las jerarquías, de los profetas, de los gurús. No estoy hablando todo el día de qué mierda el tema de la filosofía positiva cuando la coges solamente desde el punto de información y no la sabes bajar al cuervo. No estoy todo el día ahí, ¿no? Pero sí que me sirve para recordarme constantemente por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pero no creo que sea tampoco la opción de irte al odio, ¿no? Sino de buscar la rabia del basta. Yo creo que el odio, una diferencia entre el odio y la rabia es que el odio se enquista, es algo como que no puedes soltar, ¿no? La rabia es un hasta aquí, es para poner límites. Yo lo que uso es la rabia para poder decirse basta a esto a través de mi mensaje. No es desde el odio. Vale. Yo es que tenía hace unos años un post-it delante del ordenador siempre con el nombre de a lo mejor 10-12 personas que me habían dicho que era un pringao, que no iba a llegar a nada, que el proyecto no iba a salir bien, que no tal. Pero claro, no sé si eso era odio o si era rabia. A mí me servía para eso. No me apetecía trabajar, miraba el post-it y digo, a muerte. Y luego lo he cambiado por testimonios de clientes, por ejemplo. Que cuando digo, hoy no me apetece tal, miro y digo, hay que hacer más de estos. Yo creo que sí. Más saludable. Es más saludable, parte, ¿no? Sí. Además, yo no lo veo con personas, ¿eh? Es decir, cuando yo me refiero a rabia, es más yo no soporto ver cómo otras personas sufren dentro de estructuras jerárquicas, ¿no? Es decir, que son tachadas de X cosa por una autoridad. Eso yo no lo soporto, pero a lo mejor yo no conozco esa autoridad. Con lo que yo me estoy identificando es con el dolor de la persona que sufre eso. ¿Me explico? Es más una rabia de no poder soportar ciertas situaciones que no tienen ni siquiera que ver contigo. Yo tengo que poder empatizar con el no soportar a alguien que piense que no se puede permitir cierta cantidad de ingresos al mes porque eso es imposible, o de que tiene que pasar por cierto proceso de mentoría para poder lanzar cierto programa porque si no, no sirve. Eso me da rabia, ¿no? Es como, eso me despierta cierta pasión, pero no es odio, porque no tiene que ver con mi historia, es con la suya. Sí. Bueno, a mí me pasó que el primer emprendimiento que hice fue una marca de ropa que salió fatal y solo me salió bien en las redes sociales, pero me di cuenta que hacía falta mucho más para el negocio. Y luego ayudé a negocios con las redes sociales, iba aprendiendo más como de negocios y demás, y llegué a aprender pues para eso. Y muchas veces me apoyo en eso de decir, joder, qué mal lo pasé con el negocio que estuve años saliendo mal, perdiendo dinero tal y cual, como para que a las personas
que no hayan tenido, que no tengan que pasar por ese proceso también, y muchas veces me apoyo en esa idea, que es que al final estaba pensando y digo, es que hay muchísimas empresas que nacen de, hostia, qué mal lo está haciendo esta industria, voy a entrar para, pusimos el ejemplo, bueno, en el libro creo que en el último lo he puesto de Yoigo, por ejemplo, que entró un poco, joder, que pesadas las telefónicas que están aquí liando la parda, voy a entrar yo y voy a intentar romper el mercado ahí. El José Elías, ahora que está muy viral, no sé si te suena, pues el billonario, entre comillas, español, que ahora tiene podcast y demás, y decía, sobre todo lo petó con una empresa de energía, y dice, hostia, es que veía que maltrataban a los comerciales las energéticas, tal y cual, y dije, ostras, no puede ser, entro yo, lo hago de esta manera y lo petas. Entonces, yo lo veo un enfoque muy, muy positivo para hacerlo de esa manera. Claro, claro, y ahí no hay odio, hay algo que yo no puedo soportar ver en la humanidad, porque al final, es lo que te decía al principio, un emprendedor o un empresario es lo más espiritual que existe, siempre que sepas enfocarlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué es lo más espiritual? Porque tú lo que quieres en realidad es una mejora del mundo y estás ofreciendo algo que mejora la humanidad, que mejora el mundo. Vale, ahí tengo una pregunta apuntada desde el principio del todo, que es, porque sé que es complejo el hecho de decir, ¿cuándo yo dentro de mi proyecto empresarial y demás, cuándo debo plantearme trabajar el inconsciente? ¿Antes de empezar el proyecto? ¿A medida? ¿Cuando va bien? Porque me imagino que hay que empezar antes incluso de empezar el proyecto, ya deberías tener trabajado de eso, Sí. tenerlo antes. Pero el tema es que cuando la gente empieza tiende a no tener ni un euro. Ya. Cuando le va bien siente que son los putos amos, y yo siempre pienso que la gente intenta cambiar en el negocio, cuando le ha ido bien le empieza a ir mal y dice, hostia, ahora veo que se está cayendo todo, voy a hacerlo, pero siempre es el peor momento porque no tienes dinero para invertir, no tienes dinero ni tiempo para pivotar, probablemente tienes nóminas o cosas que no te permiten. Entonces creo que el emprendedor siempre está pillado como para hacer cosas que no considera que son tan importantes, pero quiero saber desde tu punto de vista ¿por qué? Porque yo lo sé, el hecho de lo importante que es casi incluso antes de empezar, porque va todo mucho más fluido y demás, pero ¿cómo asocias el tema del timing dentro de un proyecto para decir, trabajo esta parte? Claro, como yo lo he hecho desde el momento -3, es decir, desde que inicié dentro del emprendimiento, yo ya estaba en terapia y mis sesiones de terapia siempre las había enfocado, así como otras personas pueden ir a terapia por un tema de relaciones, ¿no? Pues es lo que suele ir todo el mundo. Claro, mis sesiones de terapia era ¿por qué no puedo facturar más? ¿O por qué tengo miedo a exponerme en las redes? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Claro, yo aprendí a hacerlo desde un modo paralelo, ¿no? Estrategia y acción junto con trabajo interno a través de terapia, ¿no? de hipnosis, de biodescodificación. ¿Qué pasa? Yo lo que veo es que los empresarios van a este tipo de terapias ya cuando el cuerpo o la mente están dañados. Es decir, cuando o bien tienes un síntoma de burnout, que ya es como, mira, es que estoy sobrepasado y no me queda de otra que ir, o cuando tienes un síntoma físico tipo algo mucho más grave, yo qué sé. Infartos y historias. Exacto, que ya dices, bueno, aquí hay una historia, ¿no? Es verdad que yo estoy viendo que ya empieza a haber bastante más conciencia sobre lo importante que es ir a trabajarte las mierdas a la hora de emprender, ¿no? Y de que va a facilitar muchísimo todo tu camino. No sé si es una percepción mía porque me dedico a esto y porque cada vez veo que hay más gente que lo comprende, o si realmente va por ahí la cosa, pero yo te diría que desde el minuto 0, de hecho, es que te va a ahorrar muchísimo dinero, muchísimo dinero. La gente no es consciente de cuánto dinero te va a ahorrar la terapia, porque te va a ahorrar disgustos, te va a ahorrar sacrificios y te va a ahorrar incluso caminos innecesarios para llegar a las mismas conclusiones. Sí. Es que porque sí que es cierto que ahora hay como un cambio. También es cierto que es más como en el emprendedor un poco en el que nos movemos, que es a lo mejor emprendedor un poquito más espiritual, ahora nuevo, que sí que busca como más emprender desde la pasión, bla, 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 y todo esto. Pero yo creo que aún así, hasta que no has fallado en ese tipo de coaching o por así llamarlo, no buscas como el de verdad, entre comillas. Pero creo que todo el mundo va porque... Al motivacional. Sí, es que quieras o no, por mucho que ahora nos mole mucho y estemos escuchando y la gente del podcast dirá, ¡buah, increíble todo esto! Creo que no mola tanto como el otro coaching que es como más de saltar, a bailar y me siento todo bien y parece que esto es suficiente. Claro, por eso cuando te vas a un evento de ventas lo que te hacen es subirte todo el cortisol y toda la testosterona y la dopamina. Es decir, no van a centrarte en por qué tu padre en ese momento de tu infancia te dijo que no era suficiente de forma explícita o implícita, ¿no? Porque es lo mismo, es jodido desvestirte, cuando a ti lo que te han enseñado es que te tienes que vestir
de cierta manera para crear una autoridad ante el otro, ¿no? ¿Cuáles son los libros más vendidos en Amazon por todos los comprados en Amazon por todos los emprendedores? Piense y hágase rico. Y Padre Rico, Padre Pobre, creo que son número 1 y número 2. Y Las leyes del poder, Manipulación persuasiva. Sí, las 48 horas del poder. Es que, bueno, el libro nuevo que he sacado, bueno, cuando esté el podcast ya está sacado, pero creo que saldrá la semana que viene, y se llama Esfuércese y hágase rico, y va un poco con la coña del piense y hágase rico. Y la gente no lo sabe, pero Napoleón Hill... supuestamente, es decir, hay como documentación y todo, pero fue un estafador toda su vida y estafó a la familia de su mujer, es decir, se arruinó, le pidió dinero a la primera mujer, a la segunda, después creaba empresas que luego cerraba y metía pufos por todos los lados. Y dices, claro, es que hay toda una corriente de personas que, es decir, él enseñó a muchos millones de personas y luego hay una corriente enorme de personas que están enseñando lo que un falso profeta, entre comillas, dijo. Yo hay cosas que sí que dices, ostras, hay cosas que son útiles, pero hay otras cosas que dices, me chirría un poco. Y no sé hasta qué punto hacen daño los falsos profetas o si es como un mal necesario. Yo es que, por ejemplo, lo mismo, comentario malo, pero creo que el bullying puede ser positivo para mucha gente porque muchas veces te hace como salir un poco para adelante, en el hecho de decir que a veces a la gente, mucha de la gente que dice, ostras, lo pasé muy mal de niño en tal cosa y por eso llegué a esto. No sé si a lo mejor esa persona no habría destacado o se habría quedado en ser un normie si no hubiese tenido como a lo mejor esa mala experiencia. No lo sé si es bueno o mal o era mejor que hubiese tenido una parte de vida. Y creo que mucha gente, nosotros casi todos los clientes con los que trabajamos estuve con este tío, me estafó que flipas y ahora con vosotros me está yendo muy bien. Sé que con este tío he aprendido X cosas también que luego nosotros nos apalancamos y por eso también le va bien a la persona, pero muchas veces digo, joder, qué bien que haya tenido esta mala experiencia con esta persona para saber un poco lo que no hay que hacer. Entonces no sé si en tu caso ves que la gente cuando viene de haber hecho ese coaching más motivacional se da cuenta de que eso no sirve, claro, o si prefieres que venga virgen o que venga como mal trabajado. Claro, es que no, yo prefiero yo quiero vírgenes, por favor. Ajá. Porque yo lo que suelo recibir son gente ya súper quemada de tantas terapias, de tanto desarrollo personal. De hecho, los perfiles que vienen es porque son emprendedores, pero también han tocado un poquito de desarrollo personal y en mí pues han visto una unión entre lo espiritual, pero lo tangible también, ¿no? Muy, muy material, muy ordenado y muy estructurado. Y no te estoy hablando de ideas espirituales intangibles, ¿no? Pero yo lo que suelo tener es gente estropeada, gente rota, que ya está dentro de una sugestión negativa de por qué a mí. Porque ya han probado otras cosas. Y viene bien ese mix de todo, en el sentido de que creo que mucha gente va a eso, como muy mezclado de todo. Es que, claro, yo siempre pienso que mi camino es el adecuado y cuando un cliente hace esto, pero a veces vienen, no, es que con este hice esto y no me fue mal. Y digo, ya, es que pues, tío, podría irte bien en este aspecto, pero esto sí que lo hice y me fue fatal. Y a veces yo siento... Supongo que por simplificar el hecho de decir, tío, olvídate de todo y haz solo lo que yo te digo, aunque sé que no todo lo que digo yo es dogma y que cosas que dicen otros, pues a lo mejor sí que puede funcionar bien. Claro. Pero yo siempre he pensado que el mix al final acaba confundiendo más que el decir, sigo como una doctrina, continúo y aunque haya como algún error, por lo menos no tienes ahí la mezcla de todo. Bueno, en doctrina o mix, al final todo viene de lo mismo, que es que tienes que aprender a escucharte un poquito más a ti, en relación a que hay que agradecer las historias personales porque nos llevan a ser las personas que somos hoy. Ahí hay un poco de ambigüedad. Yo soy quien soy, no gracias a mis verdugos, sino a pesar de ellos, ¿no? Que es un poquito distinto. Es que no sé, yo por eso ahí tengo la duda, que a veces digo, ostras, es que a lo mejor si no... Lo mismo, joder, pobre María, parece que la tengo aquí, pero muchas veces digo, joder, si no hubiese tenido las experiencias anteriores, a lo mejor no habría sabido... También lo pienso y digo, si me hubiese quedado con la primera, a lo mejor digo, oye, pues está bien y ya está, pero en María veo, ostras, normalmente siempre veía, es que con esta persona no podría porque tal cosa, y digo, ostras, es que María eso es como que lo suple bien, ¿sabes? Como que no tiene ese defecto, muy mal dicho. Pero a veces lo pienso en eso, en decir, si no hubiese tenido esas malas experiencias, no habría llegado a entender esto así o a tener esto así. Sí, eso está claro, ¿no? A través del aprendizaje también valoramos otras cosas, pero considero que, imagínate que ahora te llega un problema que
que ha sido algo repetitivo dentro de tu vida, ¿no? Quizás reaccionas desde ese patrón inconsciente y no te estás dando cuenta. A mí me ha pasado de problemas que otras personas me dicen, Marga, pero es que esto así de fácil se soluciona. Y que por mi propia historia yo le doy tal nivel de importancia a ese problema que no lo veo igual, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese punto de verdad en soy esto gracias a toda mi historia o soy esto a pesar de mi historia, ¿no? No puedes distinguir cómo lo verías si no hubieras vivido todo esto, porque quizás no le darías ni importancia. No sé, por ejemplo, en el ejemplo del bullying. Yo he aprendido a no darle importancia a mis haters, porque yo he vivido mucho bullying en la infancia, ¿no? Pero quizás si no hubiera vivido bullying en la infancia, ni siquiera me molestaría en leer los comentarios de los haters. No lo sé, porque yo no he estado ahí, ¿no? Entonces puede haber las dos posibilidades. Lo cierto es que hay que neutralizar los extremos, es decir, que tener haters a mí no me implique una alteración en mí y que tampoco me importe nada ser una kamikaze y que la crítica social sea algo que me resbale, ¿no? Creo que hay que encontrar el punto neutral, ¿no? Todas las historias repetitivas suelen tender hacia los extremos. Es decir, a alguien que le importa mucho la crítica es porque de pequeño ha vivido historias así, ¿no? Sea de una forma implícita o una forma explícita. Entonces, ¿en el equilibrio está la virtud? Sí. ¿El extremo del lado bueno no es mejor? No, en ningún sentido. Vale, me parece una forma bonita de terminar. Pues Marga, muchas gracias por esto. No sé si tienes alguna cosa extra que quieras comentarle a todos los oyentes. Lo básico es decir dónde te pueden encontrar. Entonces, redes sociales o si la newsletter prefieres que vayan por ahí, decir un poco hacia dónde dirigirlos y si tienes algún último comentario. No, creo que está bastante completito, ¿no? Sí que, bueno, me podéis encontrar en mi perfil en Instagram, en Marga Hope. ¿Es Marga punto? No. Marga.hope. Exacto. Hope de esperanza, que es... H-O-P-E. Exacto, gracias. Que es mi nombre real, pero traducido. Y tienes una newsletter muy molona que no sé si sigues mandando. Sí. Sí, ¿no? Vale. Sí. De hecho, vamos a convertirla en algo bastante más top a finales de julio. Vale, genial. Sí, y aparte de esto, bueno, los programas, el de Silicium, en caso de que seas un emprendedor y esto te haya llamado la atención, que creas que estás en un punto de, venga, pues voy a darle un boost, porque al final creo que es eso, es un acelerador cuando trabajas la parte inconsciente a la vez que sigues caminando, ¿no? Porque no se trata de tender a ninguno de los dos extremos, volviendo a como has cerrado. Parecerá una chorrada, pero lo dicho, como he conocido tantas personas que se dedican como a ser business coaches, entre comillas, y veo el tipo de clientes que tienen y son todos un desastre a nivel inconsciente o mental o como sea. Y siempre digo, pues es que esta persona se puede... He conocido gente que a lo mejor lleva 5 años bloqueado en algo y dices, es que lo que vale 5 años de estar sin hacer nada cuando te desbloqueas y en un mes consigues lo de 5 años, vale mucho la pena. No sé ahora cuánto valen tus programas, pero estoy seguro de que valgan lo que valgan. Es muy barato, es muy barato. Mucho la pena para las personas. Y me siento mal porque mucha gente lo asocia a tema todo esto como muy vendehumos y estas cosas, pero yo que trabajo contigo y sé cómo funciona, digo, es que vale mucho la pena cuando estoy súper como medio en contra de casi todo lo demás porque tiende a ser más como motivacional de tú puedes, eres el mejor, vales mucho y puedes cobrar 50.000 euros por tu producto. No. Por eso. Entonces, Marga, un placer enorme. Muchas gracias y nos vamos a comer. Venga.